Buenas tardes, bienvenidos a esta, podemos decir, inauguración del curso cultural, intelectual y de todo tipo de nuestra querida fundación, y lo hacemos con una actuación, podemos decir, absolutamente de primer orden y de alta categoría. Gracias a la relación que tenemos en nuestra fundación con la Fundación Rodríguez Ibarra, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en colaboración con su fundación, nos beneficiamos de su gran prestigio personal, intelectual y político, y nos apoyamos en esas posibilidades para poder ir trayendo gente, personajes importantes de lo que es la política, la cultura y la intelectualidad de nuestro país. Yo creo que Juan Carlos Rodríguez Ibarra, sin duda alguna, es el político quizás más importante que ha tenido Extremadura en los últimos 50 años, y gracias a él lo vamos a exprimir, lo vamos a contraer con la contraprestación que nosotros haremos, indudablemente, porque él está muy necesitado y su fundación de la modesta ayuda que la fundación puede aportarle, principalmente en el campo de la intelectualidad y la cultura, como es el tema de investigadores o de documentalistas, para el gran tesoro cultural, político e intelectual que tiene en su historia, y en eso y de esa manera colaboramos. Yo creo que con el tiempo y en este curso que empieza hoy y que tenemos la suerte de contar con una de las mentes más importantes de nuestro país de los últimos 60 años, con don Federico Mayor Zaragoza, y que poco a poco iremos trayendo aquí al foro de nuestra fundación, a la que están todos los que estáis aquí invitados, porque poco a poco iremos trayendo grandes personajes. Nuestra ilusión, por ejemplo, es que en breve podamos contar con el expresidente o el presidente eterno Felipe González. Ojalá podamos traerlo. Bien, después de agradecerle los muchos favores y lo que mucho hace por la Fundación al presidente Ibarra, pues paso a presentar a nuestro personaje. Un personaje, yo llevo exactamente 4 o 5 horas con él y no he dejado ni un minuto de aprender de esa categoría humana y sobre todo cultural e intelectual y de todo tipo. Este hombre que no me extraña que sea poeta y se presente como poeta, es un intelectual, es un pensador. El currículum es, y me parecería realmente absurdo el poderlo presentar, porque es de esos currículum apabullantes que va desde subsecretario del Ministerio a ministro de Educación y Ciencia, hasta catedrático de varias universidades de bioquímica. Es profesor y catedrático de la Universidad de Granada, de la Facultad de Farmacia, porque él es farmacéutico, es boticario, pero boticario vestido de limpio, podríamos decir, ¿no? Es el profesor de una persona que yo quiero mucho, que está aquí, que es la catedrática María Teresa Blanco, que además de catedrática de nuestra universidad, es patrona de nuestro patronato, de nuestra fundación, y que le tiene un gran respeto. Al mismo tiempo es y ha sido quizás la personalidad internacional más presentable de todos los españoles. Ha sido director general de UNESCO, cosa que no es cualquier cosa, durante muchísimos años, me parece que fueron 12 años, y se recorre el mundo, y en cualquier tipo de conversación que tenemos con él vemos su experiencia, su mundología, el que te habla de Gorbachov como de Mandela o de García Márquez como el que ha estado tomando cañas con ellos, y nos acerca a esa intimidad y a esa relación personal y lo que supone de enriquecimiento para todos nosotros de lo que él nos transmite.
Yo simplemente le tengo que dar, como presidente de la Fundación, un gran agradecimiento, que se haya acercado aquí a este culo de saco que es nuestra ciudad, que dicen que no tiene retorno y que no tiene tren y que no tiene casi avión, pues está casi contadas las horas que tenemos de avión, y se ha acercado a estar con nosotros, a estar con vosotros. Y yo quisiera que en este coloquio van a tener estos dos personajes tan sumamente importantes, uno por Extremadura y otro por nuestra nación, saquéis el mayor rendimiento cultural, intelectual y de todo, y sobre todo humanístico. Así que muchas gracias a los dos, muchas gracias a vosotros y buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Me imagino que casi todos ustedes son aficionados al Barça, como yo. Si no, estarían viendo el Madrid, que juega ahora a las 7 de la tarde. Mejor todavía. Hay gente, políticos, actores, gente de la farándula, escritores de la literatura, que dicen que para estar en la pomada, que lo importante es que hablen de uno aunque sea mal. Yo desde que salí de la política activa deseo que no se hable de mí, pero si se habla de mí, que se hable bien, como ha hecho ahora Emilio Vázquez. Es una idea que ellos, tanto Emilio Vázquez como Emilio Jiménez, han tenido de hacer un coloquio abierto en el que participan tres: el invitado, yo mismo y el público que asiste aquí. Por tanto, intentaremos que el tiempo no se agote para que ustedes puedan también participar en el coloquio. Cuando me dijeron que lo iniciáramos con Mayor Zaragoza, no puse ningún obstáculo porque somos de la misma generación política, aunque tengamos alguna pequeña diferencia de edad, pero somos de la misma generación política, puesto que empezamos a trabajar políticamente cuando España necesitó el esfuerzo de muchos españoles, y entre ellos estaba el profesor Mayor Zaragoza, al que yo conocí en el año 77, siendo él un diputado importante en la Cámara, yo siendo un diputado de 27 años en el tendido del 8, de aquellos que estábamos allí pues casi para escuchar y para aplaudir. Pero, en fin, con el tiempo hemos ido coincidiendo en otros muchos sitios. Y hoy que estamos, Federico, en la sobremesa de la vida, aunque hay sobremesas, como hemos comprobado hoy, que duran más que la comida. Entonces, yo espero que podamos tener una sobremesa muy larga, pues podemos iniciar una charla en unos momentos en el que no solamente en España, sino yo creo que en el mundo occidental estamos pasando por unos momentos donde se está confundiendo mucho la realidad social con la red social. Y hay políticos, sobre todo, que creen que lo que pasa en el mundo es lo que leen en Twitter, lo que leen en Facebook. Y eso es lo que pasa en la red social. Pero la realidad social muchas veces va por caminos distintos. Y estamos en un momento donde los matices no existen. Es decir, picas en me gusta o no me gusta. Y no hay término medio. Y yo, a medida que va pasando el tiempo, voy cumpliendo años, he ido comprobando que cada día me vuelvo más razonable y cada día dudo más. De tal forma que ya solamente me gusta hablar con aquellas personas que dudan. Porque con los que no dudan no tengo mucho que discutir, porque están tan seguros de todo que no voy a perder mucho mi tiempo intentando convencer de algo de lo que ellos están tan seguros. Los hay que están tan seguros que ni siquiera dudan de la existencia de Dios, lo cual ya es el colmo. Así que yo creo que estos coloquios nos pueden servir para que expresemos nuestras dudas, nuestras reflexiones, para el contraste de pareceres, para que tú digas una cosa, yo pueda estar de acuerdo o pueda rebatirla, sin más pretensión que simplemente tener un intercambio de opiniones. Y para ir rompiendo el fuego, yo voy... esto no es una entrevista que yo le hago al invitado, sino que es un cambio de impresiones. Pero por ir rompiendo el fuego, tú sabes, como sabemos todos, que existen ya unos aparatos en las casas, en muchas casas, que son asistentes personales, que dice Siri, oye Google, y te responden. Yo creo que hoy se podría decir, y te leo una frase y después ya
te doy la palabra para que tú opines, que alguien podría decirle, una chica o un chico, oye Google, tanto Pedro como Juan me cortejan. Los dos me gustan, pero de forma diferente. Y me cuesta decidirme. Teniendo en cuenta todo lo que sabes de mí, ¿qué me aconsejas? Google seguramente le contestaría, te conozco desde el día en que naciste. Tu abuelo ya se encargó de mandar tu foto el mismo día, diciendo cuánto medía, cuánto pesaba, cómo era el color de tu cabello, etcétera, etcétera. He leído todos tus correos, mensajes y registrado todas tus llamadas telefónicas y los mensajes que has escrito. Conozco tus películas y tus canciones favoritas, tu ADN y el historial completo de tu corazón. El día 24 de enero fue el día que más pasos diste de todo el año. Tengo datos de cada cita que has tenido y si quieres puedo mostrarte datos y gráficos segundo a segundo de tu ritmo cardíaco, de tu tensión arterial y de los niveles de azúcar de cada vez que quedaste con Pedro o con Juan. Si es necesario, incluso puedo proporcionarte una puntuación matemática precisa de cada encuentro sexual que tuviste con uno o con otro. Y naturalmente conozco a ambos también como a ti. Sobre la base de esta información y de mis algoritmos y de estadísticas sobre millones de relaciones que hace décadas que almaceno, te aconsejo que quedes con Pedro, ya que tiene un 87,5% de probabilidades de vivir a la larga más satisfecha con él. Esto, que hace 5 años era una fantasía, hoy es una realidad. Sobre esa realidad, ¿tú qué opinión tienes, Federico? Bueno, yo lo primero que quiero es destacar la importancia que tiene hablar con una persona de la categoría, no solo por lo que ha realizado para Extremadura, sino por su expresión política, por la manera en que ha defendido sus puntos de vista. Quiero decirle cuánto me gusta hoy poder tener este cambio de impresiones con el presidente y también decirle que me encanta que haya empezado por la palabra duda, porque hay un libro, yo se lo diré, porque es a mi modo de ver, Adela Cortina es de los grandes personajes que tenemos en la filosofía. Filosofía, esto es educación. Filosofía, enseñanzas artísticas, esto es educación. Bueno, pues Adela Cortina ha escrito recientemente un libro que se lo recomiendo, que se llama Elogio de la duda. ¿Por qué? Pues porque la duda, es precisamente la gran facultad que distingue a los seres humanos. En cuanto uno está a favor de una cosa u otra, el sí o el no que acabas de decir estamos equivocados. Precisamente lo importante es que nosotros somos capaces de reflexionar, somos capaces de imaginar, somos capaces de pensar simultáneamente en varios escenarios alternativos, somos capaces de anticiparnos, somos capaces de crear. Esta es nuestra esperanza, el que seamos seres que nos digan, ¿y usted qué cree? Pues mire, yo creo en esto, pero al mismo tiempo acepto el que haya unos criterios que se opongan a este punto de vista, porque vuelvo a repetir, esta es la grandeza de la especie humana. La grandeza de la especie humana y que normalmente en los que ahora nos acaba de describir, en estos progresos de los medios de comunicación que hay que reconocer, yo soy el primero que lo hago, que el desarrollo de la tecnología informática nos ha ayudado mucho hace tan solo 20 o 25 años, nos ha ayudado mucho a ser ciudadanos no solo de donde somos, sino del mundo, a podernos expresar libremente, que es muy importante, porque antes hablábamos de nosotros los pueblos, pero no teníamos voz de alguna, no podíamos expresar lo que pensamos. Ahora, gracias a la tecnología digital, ya podemos hacerlo. Y tenemos, por tanto, que saber diferenciar los aspectos muy positivos de esta tecnología, que hoy nos permite decir sí o no, y ser capaces, o al menos, de intentar en el ciberespacio, o si puede ser también presencialmente, manifestar nuestros puntos de vista. Antes no lo podíamos hacer. Yo en esto insisto mucho. Cuando ha hablado el presidente de que nos conocimos
allí en el Parlamento en el año 77, el 90% de los españoles, sobre todo todas las mujeres incluidas, eran personas que nacían, vivían y morían en 40 kilómetros cuadrados. Y no sabían nada de lo que sucedía más allá de su entorno inmediato. Y esto no solo pasaba en España, pasaba en el mundo. Hoy todavía hay muchos lugares donde sigue pasando. Ah, pero qué cambio formidable que en los últimos 20 y tantos años, primero, la mujer ya forma parte también de este grupo de gente que está en el escenario público. Ya empieza a tener las responsabilidades en plano de total igualdad con el hombre, por un lado, que es muy importante. Pero segundo, nosotros, ahora que ya sabemos lo que ocurre, que antes no lo sabíamos, lo que ocurría en el mundo, en aquella época, a mucha gente, cuando le hablabas de que Franco, de que no sabían nada de nada, no habían tenido la posibilidad de desplazarse. Yo recuerdo cuánto me impresionó un día. Yo amo Andalucía porque yo soy catalán, pero fui catedrático en Granada, y yo amo Andalucía porque es el arte de la amistad, es una maravilla de espacio. Bueno, pues lo digo porque en Salobreña, en el sur de Granada, pues yo me enamoré de aquel espacio, y recuerdo que había una salobreñera que me hizo un Federico. Yo nací, yo he vivido y moriré aquí en Salobreña. Claro, aquello a mí era el año 68 o 70, me llamó mucho la atención y me hizo reflexionar. Y dije, es que lo que me acaba de decir esta señora, que nació, vive, ni siquiera había ido a Granada, que está a 60 kilómetros. Esto es lo que pasa a la mayor parte de los ciudadanos de España en aquel momento. Y vuelvo a repetir, cuando hicimos toda aquella serie, que yo creo que fue muy importante, lo que hicimos en la transición, lo hicimos un 10% de la población, prácticamente todos varones, que en aquel momento podíamos tomar estas iniciativas. ¿Por qué? Pues porque el resto no existíamos. Hoy ya existimos. Hoy todo esto que ha contado, que a mí me asusta, lo que acaba de decir ahora, de que nos registran, saben lo que decimos, cuánto, qué tal, lo que hemos hecho la última semana, si hemos entrado, si hemos pagado. Es terrible pensar, este es el aspecto negativo, es terrible pensar que estamos sometidos a esta vigilancia, que además tiene una vigilancia que tiene como único motivo el sacarnos el máximo provecho económico que puedan. Porque, no nos engañemos, el otro día, yo soy muy malo, porque ya por mi edad he dicho que todas estas cosas no les quiero ya entrar en detalles de los WhatsApp, pero un hijo mío me decía, dice, oye, he mencionado en una conversación que me gustaría próximamente ir a conocer la Toscana, y al cabo de media hora ya tenía propaganda de Toscana en el móvil. Digo todo eso para que nos demos cuenta de que si algo, a mí me gustó cuando dijimos vamos a tener esta entrevista, hablaremos de inventar el futuro. Si algo a mí me mueve a hoy pedir a todo el mundo que se dé cuenta de que el futuro no es inexorable, de que el futuro será así y nos mandarán y nos orientarán y dirán lo que tenemos que hacer desde estas instancias de poder lejano y informático, si nos dejamos, porque lo que tenemos que hacer es reaccionar y decir que nosotros apreciamos lo que significa todo eso en cuanto a que nos da voz, en cuanto a que nos permite expresarnos, etcétera, pero que al mismo tiempo no estamos dispuestos a que nos imponga nadie un futuro alguno. El futuro, cada uno de nosotros tenemos que diseñarlo. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad, y en esto consiste precisamente la educación. Hoy lo hemos estado hablando, por cierto, con un grupo de estudiantes y de personas de aquí que me ha gustado mucho, gente joven. Hemos estado hablando que lo que tenemos que hacer es, los educados, actuar de tal manera libre y responsablemente para que nadie nos dicte qué es lo que tenemos que hacer, ni dónde tenemos que ir, ni cómo tenemos que actuar. Tenemos cada uno de nosotros que decidir
tenemos la capacidad de reflexionar, la capacidad de imaginar, la capacidad de anticiparnos, la capacidad de crear. Cada uno de nosotros somos creadores. ¿Qué es esto de que nos impongan el futuro como algo inexorable? El futuro tenemos que inventarlo. Y esto, presidente, no lo digo yo. Esto lo dijo, y hoy lo he mencionado, lo dijo uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos, que ha sido John Fitzgerald Kennedy. Y en el año 1963, unos meses antes de que lo asesinaran, dio una conferencia en la Universidad de Washington donde dijo: me dicen que el desarme es imposible. Yo les puedo asegurar que no es verdad. Me dicen que la paz es una utopía. Yo les puedo asegurar que puede ser una realidad. Y acabó diciendo: no hay ningún desafío que se sitúe más allá de la capacidad creadora que distingue a la especie humana. Es decir, el futuro lo tenemos que inventar, el futuro lo podemos crear cada uno de nosotros, porque todos nosotros somos seres creadores y no podemos aceptar un futuro inexorable. Lo que me acaba de leer el presidente a mí me asusta muchísimo, porque me estoy dando cuenta de que progresivamente la máquina nos están sustituyendo. Ya se habla de inteligencia artificial. No, hombre, no. La inteligencia no puede ser más que natural. La inteligencia natural es los que hacen que la inteligencia artificial puede ser peligrosa, pero los que hacen que la inteligencia artificial pueda ser peligrosa es la inteligencia natural de algunos de los que gobiernan este inmenso, hoy, inmenso poder mediático que, fíjense una cosa, este inmenso poder mediático es tan poderoso que hasta se quiere apartar de la economía basada en el dólar o basada en una moneda, digamos, de libre circulación. Ya saben que están creando estas grandes potencias informáticas, están creando una moneda también informática, ¿no? Todo eso lo digo para decirle al presidente que me ha gustado mucho que me hable de la duda. Porque esto, la duda, el tener la capacidad para pensar en una cosa y en la otra, y para razonar en favor de una y en otra, y no tener que seguir estas pautas del descubrimiento y de la descripción informática, porque esto es precisamente lo antihumano. Este es el escenario que yo nunca quisiera que fuera realidad. Pero fíjate, has dicho, yo no quiero saber nada de esto, de los temas, de los WhatsApp, etcétera. Mi hijo sí. Es que es irremediable. Es decir, el progreso no lo detiene nadie. Mira, yo compro libros en una librería que no tiene libros. Alquilo hoteles, habitaciones, en una empresa que no tiene ni una sola habitación. Compro ropa en unos almacenes que no tienen ropa. Compro películas en una empresa que no tiene ninguna película. Es decir, es irremediable, pero además tú que eres... Por eso eres un presidente especialísimo. No, pero tú que eres un hombre de ciencia, no te puedes quedar solamente en las pegas negativas que tiene el avance científico. Pero, por ejemplo, hace un año, chicos de 16 años acaban de inventar el tricorder X, que ya lo vimos en Star Wars, que es un aparatito como un teléfono móvil que te lo pasas por la retina y por el cuerpo y te averigua 54 caracteres biológicos que te permite saber exactamente qué enfermedad tienes. O IBM ha inventado el Watson IBM, que ha metido casi todas las enfermedades que existen en el mundo en la inteligencia artificial, y es capaz de detectarte un cáncer con 4 veces más posibilidades de lo que hace hoy el mejor especialista del mundo. Entonces, eso no tiene... Ahora, que tú digas que a ti no te interesa, yo lo acepto porque ni tú ni yo tenemos ya que decidir, pero que los políticos españoles no hablen nunca en sus debates parlamentarios de este asunto, que significa el 20% del Producto Interior Bruto Nacional. Si la economía digital representa en este momento el 20%. Y da la sensación, oyéndoles en los debates
de investidura que el 20% del Producto Interior Bruto les importa nada. Porque tenemos un país que es digital y unos políticos que son analógicos. Porque resulta que España tiene en fibra óptica más fibra óptica que los 4 países más desarrollados de la Unión Europea. Y a nivel de OCDE en fibra óptica solo nos supera Corea del Sur y Japón. Es decir, que somos un país muy preparado para la sociedad esta que es la que está aquí. No es la que va a venir, la que está aquí. Pero no hemos oído, yo no creo que nadie pueda levantar la mano después diciendo, pues efectivamente, en tal debate sobre el estado del país o sobre la investidura se discutió seriamente. Lo único que discutimos sobre sociedad digital son los derechos de autor. Es de lo único que se habla, que por cierto fue el origen del 15M, que fue el origen de que ahora tengamos 6 partidos en España. Por tanto, es un asunto que yo creo que no tiene, Federico, no tiene marcha atrás. ¿Y a dónde quiero llegar? Quiero llegar a que está cambiando todo de la forma que te he dicho. Es decir, tú puedes ir ahora aquí al lado y ponerte en una cola y estar 20 minutos sacando una entrada. Eres libre de hacerlo. Pero yo no voy a perder 20 minutos en mi tiempo pudiendo sacarla por internet. Eso sí, me cobran 1,5 € más. Pero no voy a hacer eso. Entonces, está cambiando todo menos la política y la educación. Es decir, la educación sigue pensando que los jóvenes y los niños que van a la escuela y que van a la universidad siguen siendo analógicos. Y están durante todo el día siendo digitales y cuando entran en el aula le dicen guarden los teléfonos móviles, apaguen los teléfonos móviles, que no haya teléfonos móviles porque aquí se sigue con la pizarra y rompiéndose las muñecas con los apuntes. Esto no tiene futuro, porque es que resulta que la gente que más está estudiando estos asuntos dice que el 64% de los niños que han empezado este año el curso, cuando terminen su carrera, trabajarán en trabajos que no existen actualmente, que no existen. Y estamos preparando a abogados cuando dentro de 10 años no van a existir los abogados. Porque Watson ya resuelve todos los conflictos. Presidente, estoy muy preocupado porque o yo no me he explicado bien o tú no me has entendido bien. Lo más seguro, segundo. No, porque precisamente lo que yo no quiero es que a mí me imponga nadie, y menos una máquina movilizada por un poder no informático, sino un poder inteligencia habitual, el que me impongan, el que a los niños les tengo que enseñar esto o lo otro, que estos tienen que hacer esto o lo otro, y que este es el futuro inexorable y que tenemos que aceptar esto como progreso. No es progreso en absoluto. El progreso, hasta ahora esto nos puede facilitar, ya lo he dicho y yo lo agradezco mucho, a la informática, nos da voz, nos da la posibilidad de expresarnos, pero sobre todo que no nos calle, sobre todo que no nos digan, no, es que esto es el progreso, este es el futuro, ustedes lo que tienen que hacer ahora a los niños es enseñarles únicamente las tabletas y a que aprenden a... No, de ninguna manera. Esto no es entender lo que es educación. Educación no es saber todas estas informaciones que además hay que verificar. El inmenso poder mediático. A mí esto es lo que me preocupa. El inmenso poder mediático ya no solo de los móviles y de el Google. Me preocupa un inmenso poder mediático español que hoy en el 80% es la voz de su amo. Estamos en manos de una cantidad de grandes poderes a escala mundial que son los que dicen qué es lo que tienen que pasar y que nos hacen ver que pasan cosas que no suceden. Hoy mismo, un periódico reconoce que ha hecho una serie de fotografías sobre los acontecimientos en Venezuela que no eran verdad. Pues esto ya lo sabía yo desde hace mucho tiempo. Estamos en manos de un poder energético, financiero, militar y mediático que es el que está dominando el mundo, y esto es lo que yo no quiero. Yo no quiero que es que ahora me digan, y este es el futuro y usted tiene que aceptar esto para sus hijos. No, señor. El futuro lo tenemos que decidir cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros tiene que ser el que dice, yo puedo hacer mi propio diseño de futuro. Yo no actúo al dictado de nadie, y aunque me digan que esto es lo que quiere el señor de Google, o que lo que me dicen que es la información, yo la quiero verificar, esta información. Tú antes me has dicho que hay una serie de sistemas hoy, ojo, porque como bioquímico y patólogo molecular, que he trabajado mucho en el tema, te puedo decir que estas cosas, todas ellas, hay que poner un interrogante a continuación.
porque todas ellas tienen una finalidad económica inmediata. Yo lo que quiero es precisamente decir, sí, poder mediático, el que quieran, poder informático, el que quieran, pero siempre, siempre el que tiene que llevar el volante del destino común tiene que ser la inteligencia humana. Y que no nos la sustituya nadie por cosas aparentemente inexorables, porque yo vuelvo a decir que el futuro no puedo aceptar que sea inexorable, sería perder finalmente la capacidad que tiene la humanidad y cada ser humano de decidir sobre sí mismo. Si de momento nos vemos llevados hacia un futuro en el que solo tengamos que mirar a ver qué nos dice el Google o qué nos dice el Internet, mal asunto. Lo que pasa es que eso no es propio de la edad digital. Tú sabes que cuando España entra en guerra con Estados Unidos a propósito de Cuba, la prensa norteamericana mintió espectacularmente sobre los sucesos que habían ocurrido con el barco que supuestamente había hundido la tropa española. No, yo no digo que sea. Si me estoy hablando del poder mediático, claro. Estoy hablando del poder mediático normal. Claro, es verdad que ahora se miente mucho. Sí. Pero, mira, yo recuerdo con la actual reina, yo inauguré un congreso de periodistas digitales y hice un elogio cuando empezaba Wikipedia de Wikipedia. Y cuando terminamos me dijo, parece mentira que usted haga un elogio de esa porquería. Digo, ¿por qué? Dice, porque miente sobre mí muchísimo y me imagino que sobre usted. Digo, hay una diferencia, señora. Cuando usted mentía sobre mí en el telediario, yo tenía que callarme. Ahora puedo corregirlo yo. Y lo que las mentiras que dicen en Wikipedia sobre mí, yo las puedo corregir. Antes no. Entonces ahora también tenemos la ventaja de que puedes desmentir una información con facilidad que antes no se desmentía. No las corregimos y esto es una de las cosas que yo quisiera animar a todo el mundo a que se exprese. Yo por eso estoy movilizando a la comunidad académica, a la comunidad científica, a la comunidad intelectual, a la comunidad literaria. ¿Cómo puede ser que estemos de espectadores si sabemos que nos están mintiendo? Si sabemos que la mayor parte de los periódicos hoy de España y de los canales de televisión son la voz de su amo. Quien paga manda. Oye, yo sé de esto bastante, ¿eh? Te puedo decir que hoy es una vergüenza que la mayor parte de los periódicos que tenemos son periódicos que les dicen lo que tienen que decir. ¿Qué noticias nos están dando? En Madrid, en estos momentos, hay 4 periódicos diarios, ¿no es esto? Sí. Todos ellos, uno quizá se salva un poco, los demás no dicen nunca ninguna verdad, dicen lo que les dicen que tienen que decir, son partidistas, son medios de comunicación financiados. Hombre, ¿qué es lo que hace el señor Fox en los Estados Unidos? El señor Fox, el señor Murdoch, que es el que tiene Fox, es el que domina el 70% de la información. No puede ser. Tenemos los ciudadanos que decir, no estamos de acuerdo. Cada ciudadano, cada uno, no puede ponerse en una masa y decir, y a partir de ahora usted hará esto y usted hará esto. Cada uno tiene derecho a ejercer plenamente las facultades que le son distintivas. Y entre ellas está el de aprender a ser uno mismo. Antes hablabas de educación. La educación ahora se confunde en saber muchas cosas, en saber inglés, en saber... Esto es capacitación. Esto es capacitación. Educación, lo dice la UNESCO en su artículo primero, es ser libre y ser responsable. En esto está la educación. Cada ser humano aprender a ser. Cuando en el año 92 pedía a Jacques Delors, ¿qué personalidades había en aquel momento?, que presidiera la Comisión Pedagógica Mundial para que hubiera representantes de educadores de todos los países, me dijeron al final, yo les pedí que me dijeran cuáles eran las grandes líneas educativas para el siglo XXI. Y me dijeron, primero, aprender a ser. Lo primero en educación es aprender a ser un ser humano, es decir, a saber reflexionar, a saber anticiparse, a saber crear, etc. Después de aprender a ser, aprender a conocer, no aprender a informarse. Ojo, que la mayor parte de las informaciones, como estamos comentando, no son verdad. Aprender a conocer, es decir, a conocer la realidad, porque si no la conocemos no la podemos transformar. Tercero, aprender a hacer. Y cuarto, aprender a vivir juntos. Esto es lo que me dijo Jacques Delors. Esta sí que es la educación que yo quiero y creo que es esta educación la que puede cambiar
la que puede reconducir los sombríos horizontes actuales. Ha hablado de Delors y me ha venido a la cabeza Kohl, me ha venido a la cabeza Thatcher, me ha venido a la cabeza Reagan, me ha venido a la cabeza Felipe González. Esos eran estadistas. Lo que hay ahora son estadísticos, que viven de los sondeos. Y hablando de mentiras, ¿tú quién crees que miente? ¿Torra o el gobierno? No, yo lo de Torra prefiero... Ya sabes que yo he intervenido mucho desde hace muchos años. Por cambiar un poco el tercio. Sí, pues yo he intervenido mucho desde hace muchos años en la política. Yo creo que se ha llevado muy mal, también desde el gobierno central, y que era necesario desde hace mucho tiempo el recentrar un tema que es el tema de las comunidades autónomas, porque habíamos hecho un diseño en el año 76-77, que lógicamente se centraba en un Estado plurinacional o en una nación pluriestatal, como es el caso de los Estados Unidos. Esta era la solución que se había dado. Pero en aquel momento, tú lo sabes muy bien, había una gran nostalgia franquista, había un poder franquista todavía muy acendrado y muy bien instalado, y fue cuando se recibió aquella famosa ukase del señor Milán del Bosch que decía: roja ya, pero rota no, sacaré los tanques a la calle. Y sacaron los tanques a la calle, es decir, que no vamos tampoco aquí a hacer... Por fortuna que el día no pasó nada, pero si alguno de aquellos disparos hubiera, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces yo lo único que pienso es que ahora mismo, desde luego, no hay que hacer el menor caso al señor Torra, pero también hay que reconducir desde el punto de vista del gobierno central para que las comunidades autónomas no haya estas diferencias que existen actualmente. En algunos casos se puede llamar a Euskadi País Vasco y en el caso de Cataluña no se puede llamar a Cataluña la nación catalana, o se puede llamar el reino de Navarra y en otro, etcétera, etcétera. En una palabra, yo creo que está muy bien que se haga una reconsideración. Yo esto lo tengo por escrito, lo he escrito muchas veces, una reconsideración de este tema. En un momento determinado, le dije, yo creo que la solución, aunque sea imposible, sería que el presidente Tarradellas era presidente de la Generalitat en el año 38 y ahora se restableciera como presidente de la Generalitat. Yo ya sé que esto es imposible y me dijo Adolfo Suárez: profesor, a partir de ahora la palabra imposible no existe en España. ¿Te acuerdas cuando dimitió Adolfo Suárez? ¿Te acuerdas cuando dimitió Alfonso? Hombre, claro, como es que... Yo recuerdo su discurso, que además fue muy breve en televisión, y dijo, entre otras cosas: me marcho para que el pueblo español recupere la confianza en la política, en la democracia y en los políticos. Llevábamos 3 años de democracia y ya nos habíamos cansado. Pero qué bueno, este sí que me parece muy bien que lo menciones, porque yo creo que a veces deberíamos revisar estas palabras, aquellos 5 o 6 minutos de intervención de Adolfo Suárez son de una maestría extraordinaria. Sí, él estaba destrozado, porque además sabes que le llamaban traidor, le decían tal igual, y incluso empezaron a decir que el rey estaba de acuerdo en que hubiera... Y es cuando sucede lo que sucede, y él dice, la única posibilidad, porque estaba constituido un gobierno de concentración nacional, lo he visto con estos ojos, presidido por el general Armada, un acuerdo que se hizo en un restaurante de Lérida, ya estaban todos, y había, pero por cierto, algún ministro que no hubiera tenido nunca que estar allí, del gobierno de concentración, ya estaba todo establecido. Se va este señor y aquí llega otra vez un general en un gobierno en España, presidido por el general Armada. Y esto fue lo que le llevó aquella noche a no dormir, a la mañana siguiente presenta la dimisión y es cuando propone a Leopoldo Calvo Sotelo. O sea que fíjate qué capacidad de movimiento tuvo en aquel momento, porque si no, hubiéramos tenido lo que querían. Un general, un civil y otra vez un general, que es lo que va bien para España, lo que va bien es un general. Pues esto fue así. Yo creo que Adolfo Suárez fue una persona que tuvo en aquel momento una lucidez extraordinaria
y no es por nada, pero tiene mérito que lo diga yo, porque al principio ya sabes que pues no había grandes analogías entre Adolfo Suárez y yo mismo. Volviendo al tema del Estado autonómico, yo creo que se diseñó bien, teniendo en cuenta las circunstancias que tú has señalado, de que no todo el mundo era demócrata, y se consiguió en el artículo 2 de la Constitución que las tres visiones que había en ese momento en España se conjugaran. La visión centralista de la derecha más o menos franquista, la visión periférica de los nacionalismos periféricos, que era entonces Cataluña y País Vasco, y la visión federalista, que era la de la izquierda, que existía entonces, Partido Socialista, Partido Comunista, ORT, Partido de Trabajo, etc. Esas tres visiones estuvieron, desde mi punto de vista, conviviendo bien hasta el año 93. En el año 93 Felipe González pierde la mayoría absoluta y tiene necesidad de pactar con Pujol y cede el 15% del IRPF. Y como decía Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el Perú? Ese día se jodió el tema de las tres visiones que habían estado conviviendo perfectamente, porque empieza a imponerse la visión nacionalista sobre las otras dos. Y después viene Aznar, cede el 30, después el 50, del IVA también, capacidad normativa, y entonces empezamos ya a pagar, no por ser ciudadanos de España, sino por ser miembros de cada territorio. Sí. Y la Constitución había marcado diferencias. Yo tengo el honor de ser persona non grata en Navarra, por eso no voy por allí. Porque yo dije que el sistema navarro era un sistema medieval feudalista. Y en un sistema democrático no cabe tener eso. Me declararon persona non grata con el voto a favor del Partido Socialista Navarro, por cierto. Yo lo que quiero destacar de aquel momento era que las personas más opuestas desde un punto de vista ideológico, sin embargo, de momento aparecían juntas. ¿Por qué? Pues porque estábamos en una época en que sabíamos que la única capacidad de pasar de un sistema dictatorial a un sistema democrático era esto, era que nos habláramos, era que nos encontráramos, era que Santiago Carrillo dijera, no, yo estoy de acuerdo en que no haya en estos momentos, por un color de una banda de la bandera española, no puede ser, y aceptara lo que aceptó. Pero yo os voy a contar una anécdota que yo creo que resume muy bien esto. Yo estaba director general de la UNESCO y ¿sabéis de momento quién me visita? Una extraña pareja. Se trataba de Jordi Solé Tura, comunista, en aquel momento ministro de Cultura, acompañado de un señor llamado Manuel Fraga. No me diréis que no es una extraña pareja. Claro, yo les veo llegar y digo, oye, ¿qué pasa? Dices que venimos a pedirte una cosa muy importante para Galicia, que es que tal y cual. Y era la ruta jacobea. Fíjense, querían que la UNESCO reconociera como Patrimonio de la Humanidad toda la ruta jacobea, toda una barbaridad, 1000 kilómetros, madre de Dios. Y entonces yo les dije, la extraña pareja hace una extraña petición. Si me presentáis un expediente perfecto los dos, y los dos sois dos personajes, yo haré una extraña decisión, y es que concederé, como se concedió, el que la ruta jacobea fuera Patrimonio de la Humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que Jordi Solé Tura y Miquel Roca i Junyent y que Manuel Fraga y tal, cuando llegaba el momento, eran personajes que eran capaces de abordar conjuntamente temas y llegar a soluciones. Esta es una de las conclusiones que hoy tendríamos que recordar. Tendríamos que volver a decir, sí, usted y yo somos muy distintos y tal, pero ahora, como estamos tratando de temas que son muy importantes para el futuro de España, vamos a ver si de una vez somos capaces de hacer lo mismo que ellos fueron capaces de hacer en aquel momento y que se llegó a conclusiones. En fin, tú lo viviste muy bien, porque tú viviste muy bien en la transición. ¿Por qué? Pues eso, pues porque personas, miren los que estaban en el pacto de la Moncloa, miren los que estaban en el pacto de la Moncloa. Y aquí la lección viene a decir, ahora tenemos que repetir lo mismo. ¿Lo podemos hacer? Esta sería una... En el pacto de la Moncloa estaba la inflación al 24% y se consiguieron subidas salariales con los sindicatos al 6%.
Es decir, la clase trabajadora estuvo dispuesta a perder 18 puntos para conseguir un pacto que hiciera posible que la democracia se consolidara en España. Y yo creo que lo que había entonces era la necesidad de hacer un país, de conquistar la democracia, conquistar la libertad, y eso hacía que gente tan diferente convergiera. Exacto. Ahora solamente se está aspirando a ganar las elecciones. Y cuando se quiere ganar las elecciones es imposible converger. Están dirigiendo todo el día. Y ese es uno de los grandes problemas, que no hay ningún objetivo claro que les haga unirse. Pues yo creo que hay menos distancia entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que la que había entre Soler Tura y Manuel Fraga. Mucha menos distancia. ¿Por qué no son capaces, o el de Ciudadanos, en llegar a acuerdos? Porque están peleando por el voto. Nosotros peleamos por el país. Sí, porque están peleando por el voto y también porque hay que reconocer que se han desdibujado mucho las líneas que aparecieron al principio en unas organizaciones que yo al menos aplaudí, porque a mí me gustaba que hubiera más líneas políticas de las que existían. A mí el bipartidismo nunca me ha gustado, nunca. Y entonces pensé, hombre, pues esto está muy bien. Y después hay que reconocer que no se han mantenido aquellas líneas que al principio llegaron a ilusionar a muchas personas, entre ellas a mí. Bueno, nos estamos poniendo en plan cebolleta ya, estamos empezando a contar historias, así que yo creo que como son las 8 le vamos a dar la palabra a las personas que nos acompañan para que hagan las opiniones, den sus opiniones o las preguntas que... Yo lo único, lo único que quiero añadir es que este personaje es un personaje, o sea que... Sí, Manolo. Bueno, con mis mayores felicitaciones a los dos. A mí me hubiera gustado escuchar, y si no, a partir de ahora, algo sobre el futuro del cambio climático que preocupa a mucha gente y cómo lo está liderando las personas jóvenes, los adolescentes. El profesor Zaragoza sabe mucho más que yo de esto. Sobre esto sí que le puedo decir, porque antes lo he contado. En el año 1947, fíjense si ha llovido, ya había un director general en la UNESCO que se llamaba Julian Huxley, era el hermano de Aldous Huxley y el hermanastro de Andreas Huxley, el premio Nobel de Bioquímica, que este señor ya dijo, en el año 47, ya dijo, tenemos que tener un gran respeto hacia la naturaleza. Y creó la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 47. En el año 51 ya se crea el Plan Hidrológico Internacional, Geológico Internacional, Oceanográfico. Yo antes destacaba la importancia de los océanos, porque claro, estamos siempre hablando de la Tierra, pero no nos engañemos, los 2/3 de la piel de la Tierra es mar, es agua, y por tanto el impacto de los océanos es formidable. Pues ya hubo un gran plan oceanográfico mundial. Y después, en el año 53-54, se crea un gran programa, se llama El Hombre y la Biosfera. Quiero decir con esto que esto ya viene de hace muchos años y se va diciendo, esto es muy importante, esto es tal y cual. En el año 71, el señor Aurelio Pechey, Club de Roma, los límites del crecimiento ya nos dicen, ojo, que eso no puede seguir así, que tenemos que reducir el crecimiento porque lo que nos interesa es conservar el medio ambiente y tal y cual. Año 1979, la propia Academia de Ciencias de los Estados Unidos ya dice, no solo tenemos que reducir las emisiones, sino que tenemos que recuperar la calidad de los océanos para la recaptura del anhídrido carbónico. Los océanos no son los bosques ni nada. Los océanos son responsables para la recaptura del 82% de los gases con efecto invernadero, es decir, que era fundamental. Bueno, ¿sabéis cuál fue la reacción? La reacción fue, y esto es lo que tenemos que saber, porque esta es la historia reciente, es lo que tenemos que saber. Una gran empresa, que además se llama ExxonMobil, hay que empezar ya a decir las cosas por su nombre. ExxonMobil crea una fundación inmediatamente secundada por los países del Golfo para pagar a pseudocientíficos que digan lo contrario, que digan que todo eso no es verdad, que esto es una exageración, que tal igual, que no importa nada, que tal.
Y esto es lo que lleva a que incluso en aquel momento, o unos años más tarde, un presidente del gobierno español, cuando le hablaban de eso, decía, pues lo voy a preguntar a un primo hermano. Hombre, no, oiga, que tenemos que ser ya gente muy seria, que aquí en España hay grandes especialistas, tanto en oceanografía como en hidrología y en geología. ¿Qué es eso de...? En el propio año 1992, yo era director general de la UNESCO y dije, voy a poner en órbita 6 satélites para regular el nivel del mar y el poder observar cuando los transportadores de petróleo lavan los tanques, en lugar de ir a las instalaciones portuarias adecuadas, lavan los tanques en medio del mar, porque se crea una monocapa, presidente, de 40 kilómetros hasta 50 kilómetros cuadrados que asfixia el fitoplancton. O sea, nos estamos cargando, no solo ya emitimos demasiado, sino que nos cargamos la recaptura por parte del mar. Bueno, puse estos, pero claro, como ya estábamos con el G6, el G7 y el G8 y no sé qué historias, resulta que cuando tú vas a... Dicen, no, todo eso, las Naciones Unidas, que se callen. Las Naciones Unidas han ido quitando fuerza al multilateralismo y lo han ido dando al G7, al G8. Ya lo habéis visto, es ridículo lo que están haciendo. ¿Qué ha pasado ahora en Biarritz? No me digáis. Oye, es que esto es una de las cosas que no tendríamos que tolerar más. ¿Veis? Estamos hablando de inventar el futuro. Lo primero que hay que hacer es decir, hombre, si somos 196 países, pues reunámonos los 196 países y hablemos, como se habría hablado al principio, hablemos todos nosotros en conjunto. Ahora, cuando hay unos señores, como en su momento el señor Bush Jr., el señor Blair y el señor Aznar, que dicen en las Azores, no, nosotros vamos a invadir Irak. ¿Ustedes saben lo que esto representa? ¿Basado en la mentira? Bueno, pues todo eso, lo que yo quiero decir es, hoy sabemos perfectamente cuáles son las causas que han llevado a este deterioro progresivo de la naturaleza y sobre todo de los cambios climáticos que ya están ahí. Hace 10 años, en el Ártico, había 1.200.000 kilómetros cuadrados de hielo. Y la radiación solar era como en un espejo, se refractaba. Esto ahora ya nos queda más que el 10%. Nos estamos cargando uno de los grandes, digamos, elementos protectores que teníamos de la naturaleza. Porque además en el permafrost, en el hielo permanente durante siglos, había grandes depósitos de metano. El metano es 23 veces más peligroso para el medio ambiente que el anhídrido carbónico. Todo eso lo sabemos, todo eso los científicos lo hemos dicho. Y nos han desoído, ¿cuáles? Nos han desoído los grandes. Es decir, el gran dominio nos ha dicho, nada, fuera, ustedes se caen. Pero hubo un gran presidente de los Estados Unidos hace poco. Se llamaba Obama. Y Obama fue la persona, y esto lo tenemos todos que reconocer, que no solo tendió la mano a Irán, no solo tendió la mano a Cuba, no solo supo ser un gran presidente democrático a escala mundial, sino que dijo, no, yo voy a París a firmar los acuerdos sobre cambio climático. Y además no acudió solo, presidente, acudió nada menos que con China y con la India. Esto es ser un tío listo. Llegar a decir, venimos a firmar, pero viene y firma también China y firma también la India. Son representantes de 3.000 millones de habitantes, ¿verdad? Esto es importante. Bueno, pues en aquel momento renació la esperanza, porque se dijo, mira, han firmado este acuerdo y ahora además firman el Acuerdo de Naciones Unidas sobre la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estaba todo perfectamente establecido. Llega el señor Trump y al día siguiente de nombrarse dice, I will not apply... ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué? No aplicaré ni unos ni otros ni nada. Pero más dinero para gastos militares. Y al día siguiente, nuestro país dijo, sí señor, hombre, por favor, nuestra ministra se fue corriendo allí, que sí que nos... Hombre, también. Por tanto, más dinero para gastos militares y armamento y no hay ni un duro para poner en práctica los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, nos estamos recargando el futuro de la humanidad en su conjunto, pero sobre todo de los jóvenes.
Yo por eso les decía hace un rato, qué bien que en los últimos meses estamos viendo que la mujer y los jóvenes son capaces ya de protestar y de movilizar, porque nosotros no lo hemos sabido hacer. Oye, los varones no hemos sabido hacer eso. Mira que llevamos años diciendo, ojo, que movilizar. Yo mismo he hecho hasta 3 manifiestos a la comunidad científica, porque a mí sobre todo lo que me extraña que estén callados sean los científicos, que estén callados las universidades, que estén callados los intelectuales, que estén callados las asociaciones de literatos. ¿Cómo puede ser? Si estos señores son los que tienen que saber que se está degradando la naturaleza, tendrían que protestar. Bueno, ahora al menos ya sabemos que los jóvenes y las mujeres están a favor de una movilización. Vamos a ver si se consigue que sea una realidad. No hace falta que aclares que cuando has dicho que la ministra salió corriendo, si hubiera sido ministro también hubiera salido corriendo. Exactamente. Quizá más corriendo todavía. Buenas noches, don Juan Carlos y don Federico. Yo quería ser breve, pero quería ser un poquito cruel. Le digo esto porque mi preocupación de siempre ha sido 2 temas, uno extremeño y otro español. El tema de Extremadura es una cuestión económica que, según mis datos, viene refrendada porque creo que aquí, desde que estamos en democracia, han venido una cantidad de dinero equivalente como 2 veces al Plan Marshall. Si no me equivoco, aproximadamente unos 30.000 millones de dólares. Y, bueno, hasta ahora no se ha informado debidamente, no sé por qué, de dónde ha ido este dinero, por qué no se ha llevado a término unos planes de desarrollo bastante importantes, entre ellos el tren. Se ha prometido mucho y se ha hecho, en mi opinión, pues no sé si lo suficiente. Eso por ahí. No sé si es que es tabú o tan tabú como, por ejemplo, que en democracia, esto le afecta a los dos, no se cumpla el artículo 67.2 de la Constitución. Hay una laguna informática sobre esto. O sea que hemos estado hablando de libertad, de responsabilidad. No sé por qué no hay esa libertad, ese sentido de actuar con sentimientos de ser, de sentir, ser libre. Eso no sé si la gente no lo sabe, pero creo que prohíbe el mandato imperativo. A los 3 años de la democracia, los españoles ya estaban un poquito hartos de los políticos y ahora hay bastante desencanto con la política. A lo mejor si se dejara a los parlamentarios la libertad de poder actuar en conciencia, a lo mejor ya hubiéramos tenido pues muchas soluciones a los problemas del país. Me imagino, no sé. Espero que a lo mejor ustedes puedan opinar sobre esto con libertad. No sé si en la primera parte de la pregunta usted tiene dudas de que el dinero no se haya gastado y haya ido al bolsillo de alguien. Porque si usted tiene dudas, la Fiscalía está cerca. ¿No tiene usted dudas? Pues nada más que tiene usted que entrar en Internet y ver los presupuestos generales del Estado y la liquidación de de la Comunidad Autónoma y la liquidación, y verá usted dónde se ha gastado, punto por punto, todo el dinero que ha llegado a Extremadura. Mucho de ese dinero no iba para inversiones, iba para ayuda a la agricultura. Es decir, iba al bolsillo del agricultor. Muchísimo. De tal forma que el dinero que hemos gastado en Extremadura, el 10% de lo que se ha gastado venía de Europa. El resto o era dinero procedente del Gobierno, de los presupuestos generales del Estado, o era dinero procedente de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, de nuestros impuestos, etcétera, etcétera. En el tren no podíamos gastar ni un duro, porque por poco que usted estudie, puede entender que el ferrocarril es potestativo de Renfe, y Renfe es una empresa, como su propio nombre indica, nacional. Por lo tanto, nosotros no podíamos hacer ningún tipo de ferrocarril. Así que ahí no se ha podido gastar el dinero. Por cierto, el tren se ha empezado a parar hace 4 años,
porque antes no se paraba nunca. ¿Por qué? Porque entonces teníamos máquinas modernas. No se han modernizado y el tren se para. E incluso en algunas ocasiones se para, Federico, porque dice el maquinista que no está seguro que pueda llegar con el combustible que le han metido a Badajoz. Eso se llama sabotaje. Sabotaje. ¿Con qué idea? Con que nos conformemos los extremeños con lo que he oído esta mañana, con un tren de alta velocidad de 200 kilómetros por hora y que no se pare. Y yo no me conformo con eso, yo quiero un AVE. Porque si en Granada llega el AVE, a Badajoz quiero que llegue el AVE. Y si de mí dependiera, yo haría un decreto ley mañana poniendo una multa de 50 millones de euros a Renfe cada vez que se pare el tren por causas no atribuibles a fenómenos meteorológicos. Y después que recurran al Tribunal Constitucional y dentro de 12 años ya veremos a ver qué presidente hay y qué es lo que ocurre. A lo mejor ocurre como pasó con la banca o como pasó con las eléctricas, que nos dieron la razón. Entonces, si usted supiera cuál es la realidad de Extremadura de cuando empezó la autonomía, usted no tendría ninguna duda de dónde se ha gastado el dinero. Porque cuando dentro de 10 años presentemos un libro que se llama Espuela, verá usted lo que era Extremadura. No había una sola carretera que estuviera hecha, ni una. No había luz. Había 125 vatios en todo el Valle del Jerte y en toda la Vera. 132 pueblos sin agua corriente. Sin agua corriente. Es decir, no es que no lloviera, es que no había conducciones. Todo eso es lo que hemos hecho en Extremadura durante todo este tiempo. Muchísimo. Ahora, si usted quiere comparar a Extremadura con Cataluña, siempre vamos a estar peor. Pero yo creo que lo honrado es comparar la Extremadura del año 83 con la Extremadura del año 2018. Y hemos dado un estirón brutal, como no se puede ni imaginar, porque es que aquí no había prácticamente nada. Se tiene la fama de que nosotros tenemos muchos funcionarios, pero todavía nadie ha sido capaz de decir si en las escuelas nosotros en cada aula tenemos 2 maestros en lugar de 1, o en cada consulta van 2 médicos en vez de 1, o tenemos 18 enfermeras en cada centro de salud en vez de 3. No, tenemos los funcionarios que necesitamos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando empezamos había 62 institutos y cuando yo me marché había 220. Y 220 institutos necesitan profesores, necesitan conserjes, necesitan. Y cuando yo empecé había 3 hospitales y ahora hay 12. Y 12 hospitales necesitan funcionarios. Y no había policía prácticamente en ningún pueblo y ahora hay policía. Es decir, no es que tengamos más funcionarios que nadie. Es que el valor relativo de los funcionarios pesa mucho porque el valor industrial pesa poco. Y cuando hemos querido hacer cosas industriales, hemos tenido infinidad sin cuento. Porque aquí no hay quien haga nada. Aquí no hay quien haga nada. Aquí se quiere hacer una siderúrgica y se ordenó tirarla. Aquí hemos hecho un complejo turístico de primer orden y hay que tirarlo. Aquí hablábamos antes de las nuevas tecnologías. Los coches autónomos, todos van a funcionar con baterías, todos, en el mundo entero. Y las baterías funcionan con litio. No queremos litio. Nosotros no queremos litio. No vaya a ser que nos estropee la Virgen. Entonces, aquí es muy difícil hacer cosas. Pero si usted acaso tiene duda de dónde se ha ido el dinero, vaya al fiscal, por favor, que yo se lo agradeceré. ¿No ves que ha dicho usted que no se sabe dónde se ha gastado el dinero? Desarrollo necesita industrialización, pero las empresas, que yo sepa, no las ponen las administraciones. Las empresas las ponen los empresarios. Los empresarios. Y cuando a mí algunos estudiantes terminan sus carreras y me dicen, ¿quién me contrata? Les digo, ¿de dónde es usted? Me dice, de Orellana. Y mire usted, yo de Orellana conozco a los 6 empresarios que hay. Ninguno tiene ni estudios primarios. Y usted es ingeniero industrial. ¿Quién le podría contratar en Orellana? Los empresarios que no tienen estudio primario. Le debería usted dar vergüenza, usted que es ingeniero industrial con matrícula de honor. Los del PER, los jornaleros, no creo. El ayuntamiento, tampoco, porque su padre se va a quejar de que cada vez hay más funcionarios y hay que pagar más impuestos. ¿Quién le colocaría a usted? Seguramente la universidad le habrá preparado para que sea usted el que emplee a gente mediante una actividad industrial. O si no, ¿qué hemos ganado? Mejor cerrar la universidad, rector. Porque si la gente al final sale como su abuelo,
diciendo ¿quién me contrata? Esta es mi fuerza, y ahora dice ¿quién me contrata? Que este es mi cerebro. ¿Y usted no sabe hacer nada? Que era la pregunta que yo le haría a cualquier joven que viniera pidiendo trabajo. ¿Y usted qué sabe hacer? Porque ahora se puede hacer un periódico digital, por ejemplo, barato. Porque un periódico antes costaba 5.000 millones de pesetas, pero ahora cuesta 4 ordenadores. Y yo creo que esas son las cosas. Pero las empresas no vienen así caídas del cielo. Las empresas no vienen. A las empresas hay que darle facilidades, sin duda hay que darle facilidades. Pero las empresas las ponen los empresarios. Pero ahora tenemos muchísimas más cosas que teníamos antes. Muchísimas más cosas. Antes no teníamos una carretera, ahora tenemos 4 autovías. Antes no teníamos electrificación, ahora tenemos electrificación. Tenemos fibra óptica. Tenemos lo que tiene casi todo el mundo. ¿Qué falta ahora? ¿Por qué antes éramos optimistas y ahora somos pesimistas? Si está todo el día los políticos diciendo que usted su destino es marcharse, el chaval cuando entra a la universidad está pensando en marcharse. Si se le diera un mensaje positivo, seguramente a lo mejor decidía quedarse. Así que se ha invertido lo que se ha invertido. Por cierto, el dinero sigue viniendo de Europa. Sigue viniendo. Yo hago los proyectos y soy funcionaria. Sigue viniendo, ¿verdad? No, es que antes se decía que yo no había hecho nada porque todo el dinero venía de Europa. ¿Y ahora que viene de Europa? Lo que nos tiene fastidiado es la nueva ley de contrato, pero... Eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa porque... Gracias por defender a los funcionarios. Somos funcionarias, ella es presidencia de la Consejería de Sanidad y me consta que lo que ha dicho el señor presidente Ibarra tiene totalmente la razón y ya es hora que a los funcionarios nos ayuden. Yo estoy pidiendo como loca que me dé información, soy pedido al presidente actual, sobre proyectos europeos porque ahí es donde está todo el dinero. Aprendamos a pedir, que no nos tenga el complejo. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Madrid, me tuve que ir a estudiar psicología. Estoy muy orgullosa que mi hija esté estudiando psicología y mi hijo ya estudió en la Universidad de Extremadura. Está aquí en la ruta. Tenemos que aprender a defendernos. Y estoy orgullosa de unos presidentes que tengo. Parecéis dos libros abiertos, me estoy acordando de mi padre, padre Hansen. Y yo que he trabajado mucho con enfermedades neurodegenerativas, le tengo que decir al señor Federico que ole, que no tiene deterioro cognitivo. Y después había una segunda parte, perdón, había una segunda parte de la pregunta que yo no entendí. En una próxima ocasión, ella tendría que estar sentada aquí. Esta mujer es magnífica, venga, tendríamos que estar... Y lo que pueda motivar a los estudiantes, porque te voy a decir una cosa, vosotros aquí hablando del pasado, que se vuelve presente. El futuro es el presente y tenemos que dar opción a la gente joven de formarla. Y la gente de nuestra edad, que yo le llamo Frente de Juventudes, tenemos mucho que aportar a la sociedad. Pero el complejo que tenemos los extremeños, ¿de qué? Me ratifico lo que estaba diciendo. La próxima vez usted aquí sentada. Aquí sentada la quiero ver. A los políticos de ahora es la pasión política. Yo siempre digo que el presidente Ibarra se fue el guerrero y me vino Guillermo, vino el poeta, que es encantador, pero son distintos. Cada uno lo hace de la mejor manera posible, ¿vale? 3 años gobernó nada más que Adolfo Suárez, fíjate todo lo que nos acordamos. Pues sí. Había una segunda parte de la pregunta que no entendí, de la libertad. 67.2 de la Constitución, que no se cumple, que los políticos juran la Constitución y no la cumplen. La prohibición del mandato imperativo, la libertad. Bien, pero eso depende de que los ciudadanos decidamos cambiar la ley electoral y hagamos una ley electoral, por ejemplo, como la británica, donde el diputado tiene una circunscripción muy pequeña y se debe a sus electores, por ejemplo. Pero hemos decidido esto. En democracia no se olvide una cosa. Democracia es el único sistema político donde la responsabilidad de lo que pasa la tenemos los ciudadanos. No le podemos echar la culpa a nadie, más que a nosotros. Y una cosa es la política y otra cosa es la democracia. Yo estoy hasta un poco cansado de que se me vaya diciendo o me convences o no voto. Por mí como si... ¿Qué me cuentas a mí? Si no te gusta la democracia, no votes. No, es que no me gustan los políticos, eso es otra cosa. Pero la democracia, yo voy a votar, pues anda que no nos ha costado trabajo conseguirla. Eso es lo que digo yo. Eso es lo que digo, 40 años sin poder ir a votar, hombre, ahora al menos.
Sí, buenas Esto tardes. ya... Ya, ¿no? Sí, buenas tardes. Lo primero, decirles que lo más bonito de su intervención ha sido el elogio a los estadistas que había en la época de la transición, los cuales se añoran muchísimo en estos tiempos, como ustedes han comentado, donde se priman más unas siglas que el sentido de Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, totalmente de acuerdo. Yo quería decirle, señor Mayor Zaragoza, que estamos en una ciudad que tiene la mayor alcazaba árabe de Europa y el sistema amurallado más extenso de España. Entonces, para usted tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué pasos nos recomienda dar, primeros pasos para llegar a ese objetivo de la declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? Y la segunda es que, si no se plantea usted, volver a la Dirección General de la UNESCO para que vayamos nosotros, como fueron Soletura y Fraga. Muchas gracias. Bueno, en relación a lo primero, desde luego creo que lo que tienen que tener en cuenta es la excepcionalidad. Para que sea un patrimonio de la humanidad, natural, cultural, mixto o inmaterial, lo primero es que sea unas características excepcionales, que son por las que se da la característica de patrimonio, que tiene muchas ventajas, sobre todo la de atracción turística, porque al día siguiente son miles las agencias de viaje, que cuando uno dice voy a ir a tal y cual, recomiendan, oiga, pues si va allí. Por tanto, tiene también un interés económico, no solo cultural, el reconocimiento. Y en cuanto a la segunda parte de su pregunta, que si voy a volver a los 85 años, yo lo único que quiero es ya protestar, seguir protestando como estoy haciendo ahora, diciendo que hay cosas que no se deben aceptar. Porque a mí lo que me preocupa ahora son los jóvenes, son mis nietos y mis bisnietos, que ya tengo 3. Y esto es lo único que ahora me interesa. Por eso me estoy retirando de todo y, desde luego, si hay algo que no calculo, es volver a ser director general de la UNESCO. Si vas a coger una pancarta, cuenta conmigo. Muchas gracias. Nada, muchas gracias.